Bueno, todos los días uno no tiene la oportunidad de sentarse a conversar con una persona como Lilo Vilaplana, conocido para todos ustedes. Y la razón por la que estoy aquí, primero, es la admiración que tengo por Lilo. Y segundo, la importancia del trabajo que Lilo está haciendo para la memoria histórica de Cuba. Esa que yo creo que vamos a disfrutar próximamente, no solamente los cubanos que vivimos en el exilio, que no sabemos la historia, sino los que están por aprenderla. Así que Lilo, como siempre, es un placerazo estar contigo. ¿Qué Muchas tal, madrina? ¿Qué gracias. tal? Encantada. Lilo, estoy aquí hoy contigo porque tienes un proyecto entre todos los que has tenido, que ya sabemos plantado, plantada, pero UMAP era algo que la gente estaba esperando. Y a mí me gustaría, porque hay una cantidad de personas que nos ven en Cuba que desconocen la historia de la UMAP, que me hicieras una sinopsis cortica de qué fue la UMAP, qué pasó con la UMAP, me hables de eso y después vamos al proyecto. Mira, este año 2025 se cumple los 60 aniversarios del primer llamado, que fue el 20 de noviembre de 1965. 60 años de esa ignominia. Lo que pasó con la UMAP fue que recogieron a todos los jóvenes sacerdotes, testigos de Jehová, intelectuales, artistas, campesinos, obreros, todos los jóvenes homosexuales y los internaron en un campo de trabajo forzado, en unos campos de concentración. Pero ahí, que en común que tenían estos jóvenes, que ninguno de ellos quería el comunismo. Eran jóvenes que no querían el comunismo, incluso habían lo mejor de la sociedad. Y ellos empezaron a decirle lumpen, delincuente, o sea, cómo es el castrismo, que empieza a tratar de estigmatizar, de ensuciar la moral de las personas. Entonces eso fue lo que pasó. Los encerraron en estos campos de concentración, incluso tuvieron que levantar estos campos de trabajo forzado en 1968. Llevaron más de 35.000 jóvenes cubanos a esos lugares, los encerraron, los maltrataron, los castigaron, muchos se suicidaron. En estos castigos, más de 100 muchachos mataron con las torturas, otros se herían porque no aguantaban 12 horas de trabajo diario de lunes a sábado y muchas veces el domingo le hacían trabajo voluntario. Y entonces también ellos ponían consigna como el trabajo los hará hombres y trataban de abochornarlos. Incluso actualmente muchos de estos jóvenes que ya hoy peinan canas, les da pena decir que eran de LUMAC porque a todos los fueron estigmatizando como lumpen, delincuente o homosexual. Y entonces muchos ni siquiera hablan porque tenía que explicar toda esta historia de por qué llegaron a la UMAP. De hecho, ellos a los que más castigaron fueron a los testigos de Jehová y a los homosexuales. Definitivo. Una de las cosas que es muy interesante de dejar descrito lo que pasó en la UMAP es que esto ocurrió en los años 60, cuando no había internet, como la juventud de hoy piensa que toda la vida tuvimos todo absolutamente testificado. Yo recuerdo que cuando empezaron los teléfonos celulares, aquellos que se doblaban, que tú tirabas una foto que eran de muchísima mala calidad, y tú comparas nosotros que venimos del Viper y venimos de esos teléfonos, lo que tenemos hoy, los recursos que tenemos hoy con los teléfonos inteligentes, que no solamente lo guardas en el teléfono, lo subes a la nube o lo compartes en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Eso no existía. Y la generación reciente, además de que ha perdido la historia, porque ha sido el propósito de la dictadura, como han vivido su tiempo, ellos creen que todo lo que ocurrió está testimoniado, que está ahí, que tienen que buscarlo en algún lugar y encontrarlo en Google. Y no es así. No, no es Por así. eso la importancia de esa historia llevada al cine, porque va a quedar for seculum seculorum. Yo sé que tú empezaste, ¿cómo se te ocurrió? ¿Quién te trajo el proyecto? ¿Cómo te empieza la...? Yo sé que tú eres un estudioso de todo lo que ha pasado en Cuba, porque ahí están tus obras, pero ¿cómo llegas a, hay que hacer esto de lo más? Mira, habíamos hecho ya plantados y plantadas. La UMAP es una deuda. Son campos de concentración donde encarcelaron jóvenes que incluso ellos los desmantelan porque hasta la izquierda internacional, Jean-Paul Sartre, hace críticas muy fuertes. Creo que aviones sudó, pasaron y hicieron fotos de estos campos que están intrincados en Camagüey, hablando de los teléfonos. Pero yo dije, bueno, hice plantadas para terminar. Conté qué pasó con los presos políticos plantados, qué pasó con las presas políticas plantadas. Me falta la UMAP,
me falta eso para cerrar una trilogía. Y entonces me acerqué a Reynold Rodríguez, que siempre ha sido mi colaborador en Plantado, lo fue. Y dije, Reynold, ¿vas a quedarte en tu casa en la televisión o hacemos otra película? Me dijo, ¿sobre qué quieres hacer? Yo había pensado hacer algo sobre el Escambray, pero dije, mejor cierro el ciclo del UMAP. Creo que es importante. Hay muchos cubanos que pasaron por ahí. Y es una manera igual, ya que se vanaglorian tanto, que ellos tienen un movimiento LGTB y todo ese tipo de cosas que en Cuba ahora Mariela Castro patrocina, puede decirle en su cara, ustedes fueron los que más maltrataron a los homosexuales, ustedes que también empiezan a llevar al Papa a Cuba o a hacer negociaciones con algunas iglesias, ustedes maltrataron a muchos religiosos, ustedes no respetan a los artistas, ustedes todo el que piense diferente los encierra. Entonces es un poco la manera de echarle en cara a la dictadura las cosas que han hecho ellos, todos los castigos que le hicieron a estos muchachos. Y la UMAP es algo que ellos quieren borrar, es algo que especialmente ellos quieren borrar, que de hecho ellos quitaron, lo primero en quitar fueron las cercas de alambre de púa, la quitaron y luego esos campamentos los usaron para las escuelas al campo. Son muy parecidos a como lo describe, porque yo recuerdo que soy de Camagüey, Exacto. de Nuevitas. Entonces, en la zona de Esmeralda, Vertiente, en Chamba, toda esa zona era llena de campamentos, senado lugareños, toda esa zona la conozco perfectamente. Entonces, creo que es importante contar cómo metieron tantos muchachos, 35,000 jóvenes. Luego los mezclaron con presos comunes, llevaron otros presos a ese lugar. El trabajo era terrible. Creo que es importante que la gente vea y que sufra lo que pasaron esos jóvenes en esos años en Cuba. Ahora que tú mencionaste a Mariela Castro, que le ha costado muchísimo trabajo referirse a la OMAP, tan siquiera así de pasada, porque no solamente no lo quieren reconocer, es que no han tenido no tienen el valor, por supuesto, no van a pedir disculpas nunca, lo tenemos claro. Pero ahora que tú estabas hablando de lo que fue la UMAP en aquel momento y la discusión que hay hoy con el tema de que Mariela Castro y la CNC tratan de reivindicar a la comunidad LGTB, yo recuerdo que en alguna ocasión yo quise hacer un programa hablando de Mariela Castro y esto mismo, ¿no? Y encontré cómo el esposo de Mariela, Paolo Titolo, el italiano, llevó una exposición de fotografías de transexuales en Cuba que los llevó a Italia y a mí me causó sensación la falta de respeto, cómo se repite una y otra vez, porque esa exposición eran los transvestistas que hacían show en La Habana, pero con el maquillaje corrido, con el pelo sin arreglar, con la uña postiza que se le había caído o las uñas despintadas, es todo tan decadente. Y yo digo, ¿cómo es posible que la peor parte de una comunidad que le gusta enseñar plumas, colores, brillos, maquillaje, y que además dentro de Cuba es una comunidad que pasa mucho trabajo para tener una pestaña, para tener una pintura, me refiero a esa comunidad en particular, cómo trataron de enseñar la peor parte? Es decir, yo sigo creyendo que la sociedad cubana que ha invocado la dictadura sigue siendo extremadamente discriminatoria con la comunidad LGTB y con cualquiera que sea diferente, no solamente los homosexuales. Esto lo dicen, por ejemplo, los negros cubanos. Es decir, sigue siendo una sociedad que si tú no eres comunista, si tú no eres adepto y aplaudes a la revolución, eres un outcast, eres un individuo, un paria de la sociedad. Es decir, que eso se transmite. El castrismo, desde el principio, ellos establecen el mal gusto. Las botas, el uniforme verde olivo, cambian todo eso por el traje, la corbata, los buenos modales. Recuerda a Raúl Roda daba con un zapato en la mesa en eventos internacionales. Imponen la chusmería como valor. Los grupos gays no escapan de eso, nadie escapa de eso. Ellos, las cosas, la gente va a Cuba a hacerse fotos en los derrumbes, en los carros desbaratados, las bicicletas destartaladas. Hay como un culto a lo feo. Entonces yo creo que por ahí viene comunismo de destrucción. Destrucción. Igual que los testigos de Jehová, como tú mencionabas, fue un grupo que definitivamente estuvieron plantados también. Muchos testigos de Jehová que fueron a la UMAP solamente porque no querían que sus hijos se pusieran pañoleta
o que dijeran vamos a hacer como el Y se Che. plantaban, no se Sí, ponían eran uniforme plantados, y no se lo ponían. eran plantados. Y a muchos les partían el brazo para que saludara la bandera. Ellos no hacían esas cosas porque ellos son testigos de Jehová. Y a muchos lo enterraban. O sea, los castigos eran horribles. Y cuando desmantelan la UMAP, muchos testigos de Jehová y muchos de la UMAP fueron a parar a las cárceles. Hay muchos presos políticos que dicen, yo después compartí con personas que habían estado en la UMAP y me contaban lo que pasaba en la UMAP. Increíble. Así quiere decir que tampoco se acabó el maltrato en el 68, eso siguió para adelante. Y no solamente, yo recuerdo que ellos inventaron la famosa ley del vago, aquella historia de que tú eras un desafecto, ese era uno de los peores castigos que te podía caer. Ser desafecto, un diversionista ideológico, fue mucha gente a la UMAP porque andaba con una guitarrita o con una melena o porque se quería poner un jean apretado. Es decir, no solamente eran comunidades específicas, religiosas como los testigos de Jehová o los gays, sino gente que simplemente seguía la música americana. Los iban recogiendo por la calle, eran recogidas, era una oleada de terror al que tenía el pelo largo, al que tenía el pantalón apretado. Pero esto, Fidel lo anunció en el 63, ese discurso de los Elvis Presleyanos, con una guitarrita y con actitudes feminoides, y empieza a decir todo ese tipo de cosas, una sarta de falta de respeto a todas las comunidades, y Fidel lo hace, ese discurso anda por ahí, está en YouTube. Y de ahí para adelante él se ensañó con los jóvenes cubanos y trató de, el que no se ajustaba al hombre nuevo que están inventando ellos, había que meterlo preso. Y ahí viene una ola de revancha, hablando de la envidia del cubano con el cubano, del ajuste de cuentas. Si alguien era presidente del comité y le caía mal un vecino, puede decir sencillamente, no, este es desafecto a la revolución, y lo metían para lo mal. Entonces se dio el caso de muchas personas que eran decentes en su casa, que no querían participar de la revolución, y sencillamente por eso los encarcelaban, o porque tenían una visa, habían presentado para irse del país. Entonces los metían presos y ya la familia no se iba porque estaba el hijo encarcelado. Esto de dividir a la familia, de quebrar la familia, eso lo hacen mucho los comunistas, lo han hecho todo el tiempo en Cuba. Hay un mito, o digamos que un rum rum popular, que yo creo que se desestima cuando uno sabe la historia. Uno es que Silvio Rodríguez había estado en la OMAP. No, yo tengo entendido que él se salvó de la OMAP, estuvo a punto, pero logró por sus relaciones. Pablo sí estuvo en la OMAP. De los notables estuvo Pablo Milanés, estuvo el cardenal Alamino, Ortega Alamino. Ortega, que después se rindió sí, ante los pies y a Pablo al final habló, pero Pablo igual se prestó para muchas cosas con la dictadura. Y también estuvo un escritor, Felipe Luis Viera, estuvo, y muchos más, muchos otros escritores. Hay un pintor, José Chiu, que lo entrevistamos aquí hace poco, pero artistas, muchos artistas. Hace poco entrevisté a un señor que era modisto. Me dijo, yo era modisto, yo vestía a las grandes estrellas y de pronto me veo en Lumá con un machete en la mano. Increíble. Y yo no sabía qué hacer con ese machete. Y así entrevisté a muchas personas que solamente por su condición sexual los metían. Incluso hay un desconocimiento de lo que pasó en Lumá los primeros meses. Después que estaban juntos, pues sencillamente hicieron un campamento para homosexuales y los separaron todos, lo llevaron a un campamento y las demás personas quedaron en sus campamentos, en otros campamentos trabajando. Pero quienes realmente abusaban de los homosexuales, muchos eran los guardias. Increíble. Porque los guardias eran castigados, eran un poco analfabetos, delitos rebeldes, un poco de guajiros que habían alcanzado grados, y lo de guajiro no es despectivo porque yo soy campesino también, soy de origen campesino. No sabía Castro qué hacer con toda esta gente, o algunos que cometían indisciplina, o habían matado a la mujer, porque se venían con mucha ínfula de la sierra. Y los mandaron a todos para allá. Estaban tan castigados como los que estaban los confinados, como los que cuidaban. Incluso hay por ahí una anécdota de uno que se dio un machetazo en el pie y dice, el hombre sigue trabajando, que yo en la sierra con 2 tiros peor que eso en los pies, seguía para adelante. En la sierra que esa gente están escondidos y asaltaron un cuartel que habían 4 guardias y 2 chivas. Otra de las cosas que la gente dice, alguna gente dice por ahí, no, la OMAP la creó el Che Guevara. Hasta donde yo sé, el Che Guevara ya no estaba en Cuba cuando empezó la OMAP, pero su ideología y por supuesto lo homofóbico que era, se quedó plantada en Cuba, en la mentalidad no solamente de Fidel Castro, sino en todo lo que él pudo dirigir allí.
Así que me imagino que estaría absolutamente feliz con que se hubiera cumplido aquello, porque era un homofóbico que hoy por hoy tuve gente con el pullover de Che que son gay y tú dices, pero es que no te sabes la historia. No saben la historia. No saben la historia. Y también resentido, y él era racista, y él habla con mucho despotismo los mexicanos, los centroamericanos. Él era un prepotente y un salvaje, y era un homófobo, pero fuerte. Si yo pudiera tener la máquina del tiempo, yo la viraría a Cuba en esa época para que viéramos todos los desmanes que hicieron a día de hoy. Sí. Hoy que están queriendo a veces tumbar una estatua porque el individuo, cualquier cosa que hizo en 1800, yo quisiera ver esa Cuba. Cuando decides que ya vas a hacer la película, la gente piensa que esto es un proceso muy fácil, es un proceso que sé que lleva tiempo, recursos, que es parte de lo que quiero hablarles a los que están escuchando. Estábamos hablando hoy precisamente, le estaba yo comentando al hilo, que se ha liberado en esta semana en el exilio en Miami y también de gente desde Cuba, una labor que ha sido humanitaria y que ha sido de cubanos reunidos por una causa. Es el caso del niño Damir, que ha llegado, que hoy, gracias a Dios, está en Miami y creo que va a tener la posibilidad de salvar su vida. Y yo creo que mucha gente le pone importancia a esas ayudas humanitarias, como el caso del niño. Sin embargo, a veces creo que somos más benevolentes o estamos más dados a hacer la caridad y la ayuda cuando estamos viendo el dolor, cuando lo estamos viendo delante. En el caso de la UMAP es la historia y a veces la gente o no está familiarizada o piensa que no es tan importante porque no te está doliendo ahora. Sin embargo, pasa una cosa curiosa. Yo me imagino todo lo que pasó para poder conseguir todos los recursos para ser plantada. Y una vez que la película está y la gente sale de ver la película llorando, emocionada, yo digo, caramba, este es el momento donde la gente entiende la importancia. Es que es un proceso ahí a la inversa. Creo que es un reto tremendo para el artista, que es lo que tú eres, hacer la obra con tantas dificultades para que después la gente la disfrute de alguna manera. Mira, cuando Plantado salió en YouTube, más de 850,000 cubanos la vieron gratis en YouTube. Si 600,000 cubanos pone $1 cada uno, que es el 20% que hay en el exilio, $1 que ponga 600,000 cubanos, se hace la película de Omar. Es increíble. Entonces, o sea, no me paga lo que costó el cine, paga $1 porque la viste gratis en YouTube. Sí. Con eso, con el 20% de los exiliados que paguen $1 cada uno, se hace la película esta. Y una película que hace falta. Claro. Fíjate, cara, en estos días yo he publicado cosas del UMAP en Facebook y han salido miles de personas del UMAP, o sea, no miles, muchas personas del UMAP. O familiares, amigos, gente que conoció, interesados. Enviando fotos, colocando fotos de ellos, porque se está aclarando, se está limpiando ese estigma. Cuando salga la película, que quede limpio el estigma, ¿te imaginas cuánta gente va a contar su experiencia como familiar, que estuvo en LUMAP alguien, o como persona que estuvo en LUMAP, porque ya no le da vergüenza decir yo estuve en LUMAP y era así, era así? Eso es más lodo para la dictadura. Y aquí lo que se trata es de denunciar la dictadura, porque no se ha caído todavía. Y es importante que no se repita, que no engañen a otros pueblos del mundo con estas dictaduras comunistas que acá que vienen ofreciendo muchas cosas, lo que hacen es acabar con los derechos humanos. Esto es un tema de derechos humanos y creo que la película es necesaria, es imprescindible, y nosotros no contamos con un organismo que respalde a los cineastas. Entonces uno se lanza a hacer, en este momento hemos entrevistado 27 víctimas convictos de lo más, de diferentes religiosos, homosexuales, artistas. Estamos buscando partir de todo un poco, hasta familiares hemos entrevistado, para a partir de ahí, más los libros que estamos leyendo, ya hacer el guión y ejecutar la película. Entonces hace falta que las personas, si eres un empresario o un político y quieres hacer una donación importante, pues a través de la non-profit Cine Exilio lo logra. Si eres una persona de pueblo y si yo quiero aportar $1, pues vas al GoFundMe UMAP, la película que está en mis redes y está también. Aquí va a estar el link en este video, en pues, la descripción. Y ahí aportas, te repito, más de 850,000 cubanos en la misma noche que salió Plantado en YouTube, la vieron gratis. Entonces retribuye que 600,000 pongan $1 para la película, logramos hacer Plantado. Y sobre todo es que es una obra que, mira, ¿por qué es importante todo esto? Yo creo que tenemos un tema personal con la dictadura. Para hacer a Cuba great again, que esa frase
Me acuerdo cuando Los Mariano, mi amigo Los Mariano Make hizo Cuba Great Again. Make Cuba Great Me Again. regaló una camiseta muy ¿Te de Mariano, acuerdas? muy bueno, sí. Yo creo que para hacer Cuba Great Again, lo primero que nosotros tenemos que rescatar es la historia. Por eso ese hashtag que más me gusta que dice prohibido olvidar. Entonces, nosotros tenemos prohibido olvidar y tenemos educar, que es más difícil todavía. Porque el que recuerda estas 27 personas que has entrevistado, el que vivió esta época, es difícil que lo olvide porque ha sido tu propio dolor. Pero lo importante es que para futuras generaciones, esas que van a crear la Cuba del mañana, la Cuba saludable y sana que queremos para mañana, tienen que estar educados, informados de lo que pasó. Pero sobre todas las cosas, mira, yo siempre he dicho que para esa Cuba de mañana que yo quisiera ver, lo primero que quisiera saber es ver los archivos de la seguridad del Estado. Eso es lo primero que yo, si tuviera un one, quisiera ver. Sería no solamente rescatar toda esa historia que ellos nos robaron, sería la primera justicia que haríamos con nuestra propia estirpe, con nuestra raza, con nuestra gente, rescatar esa historia, educar a las nuevas generaciones, pero muy importante, todavía hoy los judíos están de alguna manera saneando el alma, buscando nazis por el mundo. Yo creo que lo mismo tú, que yo, que todos los que van a ver la película, los que están escuchando hoy, queremos reconstruir una Cuba donde quepamos todos, donde podamos... Pero con justicia. Pero con justicia. Es decir, donde podamos vivir con salud mental y como sociedad, pero con justicia. Y para esa justicia, lo primero que tendremos que tener para hacer justicia es traer qué fue lo que pasó. Entonces, lo mismo Plantada que Plantado, que la UMAP, bueno, están los libros, ya sabemos que estas generaciones son mucho más visuales que lo que van a leer. Esto es un testimonio que va a quedar para el Día de la Justicia. Y yo creo que eso es importantísimo, porque llevamos 66 años reclamando que queremos esa libertad, pero esa libertad podría estar cerca. Pero en el momento en que se llegue, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo construimos esta sociedad? ¿Sobre la base de qué? Bueno, pues sobre la base de la historia, y ahí está la UMAP, y ahí está la ley del vago, y ahí está el presidio político, y ahí está el 13 del remolcador, y ahí está las masacres de Canima. Hermanos al rescate, Exacto. Canima, el asesinato de Osvaldo Payá. Hay muchas películas por hacer todavía. Muchas. Los líderes, los héroes del Escambray, campesinos, personas que se lanzaron en armas a pelear contra un ejército y contra los soviéticos. Porque todas las estrategias, los soviéticos llegaron a Cuba a apoyar, claro. Y por eso fue que como traicionaron a Bahía de Cochino, los brigadistas. Hay muchas cosas por contar todavía. Y es que sería súper triste, incluso, es decir, vamos a ponernos un escenario hipotético de que ya somos libres. Muy bien, fabuloso. Pero a partir de ahora, como yo digo, la sociedad sana, sería muy triste que lo que nos robaron, no poder nosotros retomarlo y decir, no sé, nosotros, mira lo que pasó, mira cómo nos robaron. Hay películas por hacer de la cocina cubana, por ejemplo, de cómo la tal Nitza Villapor terminó haciendo cualquier cosa porque no tenía que cocinar. Fufu de plátano. Exacto. ¿Cómo no tenemos una fiesta? Yo veo cuando los mexicanos hablan del 5 de mayo o cuando los colombianos celebran el Día de la Independencia. El 20 de julio de Cuba, el 20 de mayo. Exacto, y el 20 de mayo lo convirtieron en el 26 de julio. Entonces, en esa Cuba futura, para la nación, para hacerle honra a los Mambises, a nuestra historia, a toda la gente que construyó, sería terrible que nosotros no rescatáramos todo eso. Lo que tuvimos, positivo y bueno, una cocina que nos desbarataron. Yo recuerdo que mis tías hablaban del majarete o los platos que llegaron de España, que hoy tú le dices a un muchacho, ¿tú sabes lo que es una frita cubana? Recién llegado te dicen, no, yo sé lo que es un pelle o un perrito caliente. Entonces hay que rescatar todo eso y también contar la maldad, porque es de alguna manera la justicia personal que tenemos que hacer. Así que a mí me parece que la obra es fabulosa. ¿En qué periodo y en qué proyecto, en qué etapa del proyecto estás ahora? En este momento estamos en la etapa de recaudación de fondos, que es muy importante, y la etapa de la investigación, y ya tenemos casi estructurado el guión para empezar a trabajar, a escribirlo, pero ya tenemos a partir de todas las entrevistas que hemos hecho, ya tenemos una historia para contar, una buena trenza dramática. El cine te lleva al lugar de los hechos, tiene la magia de que puedas analizar las cosas en el marco histórico que pasen, te puedes enamorar de los personajes, puedes sufrir con los personajes.
Yo recuerdo que cuando hicimos Plantadas o Plantados, la gente salía del cine llorando. Y ya vamos abriendo más camino. Si quieres ver Plantados, la ves en Amazon Prime. Y gratis Plantada en ViX, en Roku y en Filming. O sea, tenemos ya varias plataformas, hemos ganado premios en festivales. Creo que la UMAP va a tener un mejor camino, va a recoger, porque ya sabemos cómo llegar a estos sitios y cómo abrir esas puertas que antes eran casi prohibidas para el cine cubano del exilio. Entonces contamos con el apoyo de todos. Y mira, y no solamente los cubanos, me están apoyando. Por ahí he visto que me han apoyado de Colombia y me han apoyado un artista nicaragüense. O sea, me van apoyando otras personas que creen en la obra y que saben que nosotros respondemos siempre. Y te digo algo, que es que yo creo que es importantísimo que la gente, no solamente se trata de que nosotros digamos, nosotros que queremos recuperar una Cuba libre, pero una Cuba que tenga historia, porque un país sin historia es como un cuerpo sin alma. A mí me parece que es fabuloso. La razón por la que yo he venido hasta aquí hoy y que he disfrutado contigo una conversación anterior y tu café, que es maravilloso, es porque yo creo que me siento satisfecha, sobre todo cuando veo que en Netflix, en algunos lugares, el otro día estaba viendo a Yomil, el actor, diciendo que él sabía mucho de la historia de Cuba, y esto se los dejo como anécdota, que él era un individuo que sabía mucho porque había visto una serie que no voy a mencionar porque no voy a promulgar en serie, en Netflix, que son unos alemanes que de Cuba, te digo, no saben nada y que además, por supuesto, ensalzan la imagen de Fidel Castro y demás y demás. Entonces... Es lo que le importa a Netflix, es lo que compra Netflix. Exacto, entonces nos ganan los grandes productores, las grandes producciones que tienen dinero. Con las grandes mentiras. Con las grandes mentiras. Y entonces tú que estás tratando de traer la realidad de lo que pasó, cuesta trabajo. Y yo creo que eso es lo importante. Y yo quiero ser parte de decirle a la gente, creo que es importante, muy importante, y creo que es parte de lo que los cubanos, que hemos sido además productivos, trabajadores, que tenemos la suerte de haber podido en este país hacer lo que no hicimos en nuestro, cooperar con esto. Para mí, yo quisiera ahora mismo sacar lo que tengo de adentro y decirte lo importante que siento que es. Entonces, sí, te voy a pedir directamente que vayas al link que te voy a dejar aquí abajo de GoFundMe, UMAP, la película, y que recuerdes que construir esa Cuba se trata de muchas cosas, de cuidar la historia y apoyar a la gente que tiene el talento, que tiene el deseo, que tiene la vocación patriótica, y decir las gracias que tenemos de tener al hilo en esta comunidad. Gracias, María. Te agradezco inmensamente. Nos vamos con un beso. ¡Viva Chao. Cuba libre! Así es, ahí lo dejo. Gracias.